Imagina esto: Al Capone terminó en Alcatraz, Pablo Escobar muerto en un tejado, John Gotti pudriéndose en una celda hasta el último día. Pero hubo 5 nombres, 5 emperadores del crimen tan brutales, tan ricos y tan intocables, que nunca pisaron una prisión de verdad por sus peores crímenes. Ni un día, ni una sola condena real. Construyeron imperios que hacen parecer juguetes a los carteles de hoy, y cuando todo terminó, se fueron caminando, libres, millonarios, olvidados a propósito, porque sus historias demuestran algo que los gobiernos nunca van a admitir en voz alta: que el sistema no solo se puede comprar, sino que a veces ellos mismos fueron los que firmaron el cheque. Hoy los sacamos de la tumba donde los enterraron. Estos son los 5 gángsteres que el poder borró de la historia. Número 1. Meyer Lansky, el padrino invisible. Dicen que el hombre más peligroso de la mafia nunca fue fotografiado con una pistola. Meyer Lansky, 1.63 metros de altura, voz suave, gafas de contable y el cerebro que construyó desde cero el imperio financiero global de la mafia. Mientras Capone disparaba en Chicago, Lansky ya estaba lavando dinero a través de cuentas secretas suizas en 1932, décadas antes de que nadie entendiera los paraísos fiscales. El FBI dice que escondió personalmente $300 millones, casi 1.000 millones al día de hoy, y cuando murió, su herencia oficial fue de $57,000. Nunca encontraron el resto. Su propia familia dijo que el dinero real estaba escondido con su hermano en Israel. Cuba era su patio de juegos, un apretón de manos con el dictador Fulgencio Batista en 1944, y Lansky se convirtió en el zar no oficial del juego de toda la isla. Construyó el Hotel Riviera de 14 millones, el más caro del mundo en esa época, y todos los casinos de La Habana le pasaban millones directamente a la mafia americana. La noche de Año Nuevo de 1958, Fidel Castro entra, destroza las máquinas tragamonedas y prende fuego a los casinos. Lansky vio desaparecer 7 millones en una sola noche y nunca recuperó un centavo. Las Vegas. Lansky escribió el manual. Le dio a su amigo de la infancia Bugsy Siegel el dinero para construir el Flamingo en 1946. Cuando Bugsy robó del presupuesto de construcción, la mafia votó matarlo. Lansky voló a La Habana y suplicó por la vida de Bugsy en una habitación llena de capos. 9 días después, Bugsy estaba muerto en un sofá de Beverly Hills. Lansky simplemente tomó el control del Flamingo y dirigió Las Vegas desde las sombras durante los siguientes 25 años, sin poner nunca su nombre en una sola licencia de juego. Incluso trabajó con el gobierno de Estados Unidos. Segunda Guerra Mundial, Operación Underworld. Lansky y la Marina hicieron un trato. La mafia protegería los muelles de Nueva York de espías nazis, y a cambio, el gobierno sacó a Lucky Luciano de la cárcel antes de tiempo. 1970. Los federales finalmente van por él. Evasión fiscal, desvío de fondos, todo el paquete. Lansky agarra 2 maletas y 50 millones en efectivo imposible de rastrear y huye a Israel.
reclamando la ley del retorno. Israel lo retiene 2 años. Luego lo deporta de vuelta a América. El caso se derrumba, los testigos olvidan, las pruebas desaparecen. Vence al cáncer. Muere plácidamente en Miami Beach en 1983 a los 80 años, completamente libre. El FBI tuvo 50 años de expediente sobre él y nunca lo metió en prisión ni un solo día por un cargo grave. Por eso lo borraron de los libros de la historia. Al Capone fue a Alcatraz. John Gotti cumplió cadena perpetua. Meyer Lansky murió en una playa más rico que Dios. Intocable. El hombre que nunca gobernó las calles, gobernó el mundo entero desde una calculadora. Número 1. Meyer Lansky, el padrino invisible. Número 2. Frank Matthews, el César negro que se burló de los federales. Antes de que Pablo Escobar inundara Miami de coca, antes de que Frank Lucas traficara heroína en ataúdes, existió Frank Matthews, el César negro original, el primer super capo negro de América que construyó un imperio de droga más grande que la mafia italiana y luego desapareció con 20 millones en efectivo como un fantasma, sin cadáver, sin arresto, sin rastro. El gobierno enterró su nombre porque su fuga expuso su mayor fracaso, un fugitivo que humilló al FBI, a la DEA y al IRS al mismo tiempo. Nació el 13 de febrero de 1944 en Durham, Carolina del Norte. Pobre de solemnidad, un niño que robaba gallinas en las granjas. A los 14 ya lideraba una pandilla adolescente. Le partió la cabeza a un granjero con un ladrillo por pillarlo robando. Lo encierran 1 año en un reformatorio. Sale. Llega a Filadelfia con 16 años como corredor de números, apuestas de lotería clandestinas. Listo como el demonio, hace contactos con la Black Mafia, tipos como Major Coxon. Pero en 1965, con solo 21 años, Frank se aburre de migajas, quiere la Liga Mayor, heroína y cocaína. En esa época la mafia italiana, las familias Genovese, Gambino, controlaban el negocio a través de la French Connection, trayendo droga desde Turquía a Marsella y luego a Nueva York. Frank toca a su puerta. Déjenme entrar. Yo muevo su producto. Se ríen en su cara. Aquí no entran negros. ¿Y qué hace Frank? Les da la vuelta a la tortilla. Los corta por completo. Se conecta con un contrabandista cubano llamado Spanish Raymond Marquez en Caracas, Venezuela, y con Roland González en Harlem. ¡Boom! Tubería directa desde Sudamérica y Francia sin intermediarios. Para 1968 ya vuela azafatas, pagadas $1,000 al mes, con heroína metida en sus bolsos, dejándola en taquillas de aeropuerto para que su gente la recoja. Su red, 21 estados de costa a costa, Pittsburgh a Filadelfia, Detroit a Washington, D.C., hasta las Carolinas, mayormente camellos negros y latinos, cero lealtad a los viejos jefes blancos. En 1971 ya facturaba 20 millones al año, 150 millones al día de hoy, todo en efectivo, nada en bancos. Se compra una mansión en Todd Hill, Staten Island, el barrio más pillo de Nueva York, justo enfrente del mafioso Paul Castellano. Organiza fiestas con Cadillacs, diamantes, abrigos de piel para su chica Denise. Pero Frank es listo. Organiza cumbres secretas. 1971 en Atlanta, 1972 en Las Vegas. Camellos negros y morenos planeando romper el control de la mafia. Los federales se enteran, empiezan a seguirlo demasiado tarde.
Enero de 1973, Frank y su novia de 15 años vuelven de vacaciones en Las Vegas, maletas llenas de efectivo para blanquear en los casinos, 15% de comisión por limpiarlo. Los federales saltan en el aeropuerto. Evasión fiscal, conspiración para distribuir heroína y coca. Le caen cadena perpetua. Fianza, primero 5 millones, la más alta jamás vista. Pero un juez blando la baja a $325,000. Frank la paga el mismo día. Sale sonriendo. 26 de junio de 1973. Tiene que presentarse en el Tribunal Federal de Brooklyn. No aparece. Desaparece. Con 20 millones en billetes sin marcar. Su novia adolescente y un avión privado hacia quién sabe dónde. La cacería masiva. FBI, DEA, IRS, helicópteros pinchados, chivatos por todos lados, registran sus sitios, congelan cuentas, interrogan a su gente, nada. Corren rumores. Está en Venezuela con Márquez, tomando ron en una playa. O la mafia lo mató por el atrevimiento. Doble traición de la Black Mafia. Algunos dicen que está enterrado en un vertedero de Nueva Jersey, pero no hay cadáver, no hay huellas. En 1977, un tipo llamado Mark IV Fisher es detenido en Las Vegas con el mismo estilo de Frank, mismas cicatrices, misma voz, pero los federales no pueden probarlo. Lo sueltan y se va. Hasta hoy, la DEA mantiene su expediente abierto. Fugitivo más buscado, 20 millones desaparecidos, equivalente a 150 millones actuales. Pablo Escobar, lo atraparon. El Chapo, extraditado. Frank Matthews derrotó al sistema a los 29 años y sigue libre. El gobierno lo borró de los titulares porque admitir un fracaso de esa magnitud haría que todos los capos pensaran que ellos también podrían lograrlo. Al César Negro no solo traficaba droga, le dio vuelta a la ley y todavía está por ahí, riéndose. Número 2. Frank Matthews, el capo que América perdió para siempre. Número 3. Kun Sa, el emperador del opio de Myanmar. Antes de que los talibanes cultivaran amapola en Afganistán, antes de que los carteles colombianos inundaran las calles de coca, existió Kun Sa, el emperador del opio, un señor de la guerra que talló su propio reino en las colinas brumosas del Triángulo de Oro. Creó un ejército privado de 20,000 soldados y bombeó la mitad de la heroína del mundo directamente en las venas americanas durante la guerra de Vietnam. Estados Unidos lo catalogó como el hombre más peligroso del mundo, el príncipe de la muerte. Pero cuando se retiró, los mismos gobiernos que lo cazaban le entregaron una mansión, amnistía y una puesta de sol tranquila, sin juicio, sin extradición, solo un buen pago y escolta gubernamental. Lo borraron porque su historia expone la hipocresía. La CIA lo armó, el ejército tailandés lo protegió y los bismanos lo dejaron irse, mientras los soldados americanos se enganchaban a su China White. Nació como Chan Chi-fu en 1934 en la frontera birmana, mitad Shan, mitad chino. Niño pobre esquivando bombas japonesas en la Segunda Guerra Mundial. A los 16 ya traficaba opio para el Kuomintang, nacionalistas chinos expulsados por Mao, escondidos en las colinas Shan, convirtiendo campos de amapola en su vaca lechera. Estados Unidos lo apoyaba contra el comunismo. Hacía la vista gorda con la droga. Kun Sa era un chino de recados, transportando opio crudo por Laos y Tailandia. Pero en los 50 ya no quería ser secundario. Formó su propia milicia, el KKK,
Y. Matones sancionados por el gobierno birmano para combatir rebeldes. A cambio, carta blanca para grabar el comercio de amapola. Compra AK del mercado negro. Monta refinerías y en 1967 desata la guerra del opio, emboscando un convoy KMT de 16 toneladas en Laos, robando la carga y declarándose rey de la frontera. Los laosinaos lo bombardean, pero regresa más fuerte y cruel, con una tubería directa a las tropas estadounidenses. Guerra de Vietnam, esa fue su época dorada. De 1960 a 1975, los soldados americanos en Saigón y Da Nang se pinchaban China White, heroína al 90% pura, la mejor de la calle según la DEA. Las refinerías de Kun Sa la producían a partir de amapolas de Shan State, contrabandeada vía Tailandia y Laos. Para los 80s ya suministraba el 40% de la heroína que llegaba a Nueva York. Desde el 5% 2 décadas antes, soldados trayéndolas a casa en bolsas de cadáveres. Esa era su red. Ganancias, cientos de millones al año, financiando su ejército y la independencia Shan, o eso decía. Tenía a generales tailandeses en nómina, oficiales birmanos mirando al otro lado, incluso rumores de tratos estilo Operación Underworld con la CIA. En 1973, secuestra a 2 médicos rusos y un profesor estadounidense en Birmania, no por rescate, sino por presión. Los federales negocian a través de Tailandia, lo liberan de una condena de 5 años por traición a cambio de los rehenes. ¿Casualidad o otro guiño gubernamental? Para 1985, fusiona con el Ejército Unido Shan. Se renombra Ejército Mount Tai, 30,000 hombres, controlando toda la frontera Tailandia, Birmania, desde Mae Hong Son hasta Mae Sai. Negocia con todo el mundo. Ofrece a Australia toda su cosecha por 50 millones al año en 1988. Cómprenla para medicina. Acaben con el tráfico callejero de la noche a la mañana. Dicen que no. Escribe al Departamento de Justicia de Estados Unidos en 1989. Páguenme 20 millones anuales. Cierro los laboratorios. Washington, silencio sepulcral. En vez de eso, un tribunal de Nueva York lo acusa de conspirar para importar 1,000 toneladas de heroína, el mayor cargo de crimen organizado jamás visto. Recompensa por su cabeza, 2 millones, pero es intocable. El ejército tailandés lo usa como tampón contra los comunistas. Los birmanos lo dejan correr por los sobornos. Incluso James Bo Griggs, veterano de Vietnam, convertido en cazador de POW o prisioneros de guerra, visita su complejo y cierra tratos. Kun Sa presume ante periodistas: el occidente drogado necesita lo que yo cultivo. Arréstenme y surgirán 10 más. El pico de poder llega en los 90s. Controla el 80% del opio de Birmania, 50-70% de la heroína mundial. Pero aparecen grietas. Rivales como el Ejército Unido del estado de Wa Avansan. El hombre fuerte birmano Tan She quiere las tierras altas controladas. 1996. Kun Sa da el último giro. Se rinde en Rangún sin disparar un tiro. Disuelve su ejército. Entrega los laboratorios. A cambio, protección total. Sin extradición a Estados Unidos, integran a sus hombres en el ejército. Le permiten quedarse con las ganancias. Minas de rubíes rumoreadas, inmobiliarias, fachadas de construcción. Se muda a una mansión en Yangon con 4 esposas Shan jóvenes. Toma té y hace de estadista mayor. Ahora solo soy un hombre de negocios, bromea.
Muere plácidamente el 26 de octubre del 2007 a los 73 años. Diabetes, problemas cardíacos, sin celda, sin bala, solo una tumba tranquila en el cementerio J.Y. frente a una acusación estadounidense sellada. La DEA lo llama la mayor amenaza para la América desde Al Capone, y sin embargo, los gobiernos que lo perseguían lo compraron el retiro con silencio. ¿Por qué? Porque encerrarlo destaparía quienes más se beneficiaron del Triángulo de Oro, desde Langley hasta Bangkok. Kun Sa no solo gobernó los campos de amapola, gobernó las sombras donde espías y soldados hacían los tratos sucios. Número 3. Kun Sa, el señor de la guerra que convirtió la heroína en imperio y a los gobiernos en sus guardaespaldas. Número 4. Griselda Blanco, la madrina de la cocaína. Pablo Escobar tuvo series en Netflix, pero a la mujer que le enseñó a ser un monstruo intentaron enterrar su nombre. Griselda Blanco, la madrina, la viuda negra, la única persona en la historia que hizo que Pablo Escobar pareciera educado. Mucho antes de Medellín, mucho antes de Cali, hubo una adolescente de los barrios bajos de Colombia que inventó el cartel moderno de la cocaína, inundó Miami de montañas blancas y desató una guerra que dejó 600 cadáveres en las calles en un solo verano. El gobierno silenció su historia porque demostró en directo en los telediarios de los 70 y 80 que la frontera de Estados Unidos estaba completamente abierta y nadie podía detenerla. Nació en 1943 en Cartagena, Colombia, tan pobre que a los 11 años ya secuestraba niños ricos para pedir rescate, y cuando la familia no pagaba, le metía un tiro en la cabeza al niño ella misma. A los 14 era prostituta, carterista y asesina. Se casa con un contrabandista de poca monta. Tiene 3 hijos. Luego supuestamente lo mata cuando lo estorba. Se muda a Medellín. Se une a los hermanos Ochoa y a un joven Pablo Escobar. Pero Griselda no quiere ser socia, quiere ser la reina. 1975. Llega a Queens, Nueva York, con 300 kilos escondidos en fajas y sujetadores de fondo falso. La aduana la deja pasar. Inventa el modelo de las mulas de coca, que todos los carteles siguen usando hasta el día de hoy. El negocio explota. Se traslada a Miami y convierte el sur de la Florida en su matadero personal. Su sello, sicarios en y sicarios en moto. 2 tipos en una moto, uno conduce, otro dispara. Mac 10 con silenciador. Se acercan en un semáforo y vacían el cargador. Luego desaparecen en el tráfico. Ella los llamaba sus motociclistas. Los morgues de Miami apilaban cadáveres tan rápido que tuvieron que alquilar camiones frigoríficos. Solo entre 1980 y 1982, más de 200 asesinatos vinculados directamente a su gente. Hasta mataba en fiestas de cumpleaños infantiles si alguien la faltaba el respeto. Un camello rival que se negaba a pagar impuestos lo hacía matar delante de su mujer y sus hijos en el parking de un centro comercial. Otro que la miró mal en un club mandó que le cortaran la lengua en vida. Fue pionera en las rutas. Aviones privados aterrizando en caminos rurales de la Florida, lanchas rápidas descargando en Biscayne Bay a las 3 de la madrugada, submarinos años antes de que Escobar lo pensara, su marca registrada. Una vela con la cara de Pablo Escobar. La cocaína iba dentro de la acera. En su apogeo movía 3.400 libras al mes, 80 millones al mes en beneficio puro. Se compró mansiones, limusinas, blindadas, AK bañadas en oro y un teléfono de oro macizo con forma de pistola. Los federales la llamaron la guerra de los vaqueros de la cocaína.
Miami se convirtió en la capital del asesinato de América. Tiroteos en el Dayland Mall a plena luz del día. Cadáveres en maleteros de coches ardiendo en la I-95. Agentes tras agentes de la DEA dimitía por miedo. Un fiscal dijo: no estábamos luchando contra un cartel, estábamos luchando contra una apocalipsis de una sola mujer. 1985, finalmente la pillan en su mansión de California tras 3 años de operación Banshee. La encuentran en la cama con un amante de 23 años, una Uzi cargada bajo la almohada y 2 millones en efectivo en el armario. Juicio federal en Nueva York. La condenan a 15 años, pero incluso desde la cárcel sigue ordenando asesinatos. Uno de sus sicarios entra en una carnicería en Colombia y ametralla a una familia de 9, incluidos 2 niños pequeños, solo para enviar un mensaje. 1998, sale antes de tiempo por un tecnicismo, deportada de vuelta a Medellín. 3 de septiembre del 2012, 69 años, parada frente a una carnicería comprando carne para sus nietos. 2 tipos en motos se acercan, exactamente como ella lo inventó 40 años antes. 2 tiros en la cabeza, muerta en la acera. La viuda negra por fin tuvo el fin que escribió para cientos de otros. El gobierno la minimizó durante décadas porque expuso la verdad. Una mujer despiadada con unos aviones y unas mulas valientes convirtió a todo Estados Unidos en su patio de recreo, mientras la DEA miraba impotente. Número 4. Griselda Blanco, la madrina original de la cocaína que hizo sangrar blanco a Miami. Número 5. Simeón Mogilevich, el fantasma que posee gobiernos. Número 5, pero el más terrorífico de todos. Olvídate de los pistoleros y los contrabandistas. Este es el titiritero, el hombre que no dispara ni empaqueta la coca. Él posee a los políticos que sí lo hacen. Simeón Mogilevich, el don cerebro, el jefe de jefes, nacido en 1946 en Kiev, Ucrania, un niño judío flaco en las sombras soviéticas que creció para construir un imperio criminal de 10.000 millones de dólares que hace que la mafia italiana parezca matones de barrio. El FBI lo llama el mafioso más peligroso del mundo, no por el número de muertos, sino porque es más listo que los espías que lo persiguen. Tráfico de armas, mercado negro nuclear, estafas de petróleo, fraude global y suficiente suciedad sobre presidentes, oligarcas y CEOs como para derribar gobiernos. Lo han borrado de los titulares porque atraparlo significaría admitir cuán profundo es esta pudredumbre. Desde Moscú hasta Washington, sus hilos mueven a los poderosos. Todo empieza en los 70 en el submundo soviético. Mogilevich ceba para su gente, monta una estafa a judíos desesperados que huían a Israel. Le entregaban joyas, antigüedades, herencias familiares para transportarlas a salvo. Él lo vendía todo, se quedaba con el dinero y se reía. En los 80s ya es el blanqueador de la Soyevskaya Braya, la mayor familia mafiosa rusa, lavando miles de millones a través de bancos falsos y empresas fantasmas. Cárcel 2 veces por estafas de divisas, pero sale más fuerte, con policías en nómina. El colapso soviético de los 90, ese fue su jackpot. El caos significa oportunidad. Se instala en Budapest, Hungría. Compra fábricas que producen cañones antiaéreos, morteros, incluso vehículos blindados. Pero lo nuclear es su joya de la corona. Informes del FBI de 1996 lo señalan por traficar uranio enriquecido, el material para bombas, de los almacenes soviéticos en decomposición. Vendido a Irán a cambio de misiles tierra-aire. Corren rumores de que
lo ofreció a Al Qaeda o que tiró residuos tóxicos en Chernobyl por dinero rápido. Su red, 250 operadores duros en 30 países, desde burdeles de Praga hasta las bolsas de Nueva York, redes de prostitución enviando chicas de Europa del Este a Las Vegas, heroína del Triángulo de Oro vía una aerolínea quebrada que compró, diamantes de guerras africanas, todo blanqueado a través de bancos que él mismo posee. El gran golpe, YBM Magnex, de 1993 a 1998, una empresa falsa de imanes en Pensilvania cotizando en la bolsa de Toronto. Mogilevich la infla con dinero mafioso, la promociona para chupar a inversores, estafa a 15,000 personas por $150 millones. Redadas del FBI en 98 lo destapan todo, pero él ya es un fantasma, tomando té en Moscú, acusado en 2003 por rico, fraude electrónico, blanqueo, añadido a los 10 más buscados del FBI en el 2009, al lado de Bin Laden, recompensa del Departamento de Estado, $5 millones, pero Rusia no tiene tratado de extradición, lo detienen en Moscú por evasión fiscal en 2008, sale bajo fianza un año después, intocable. ¿Por qué? Conexiones. El desertor envenenado del FSB, Alexander Lavinenko, reveló en el 2006, Mogilevich tiene una buena relación con Vladimir Putin desde los 90. Las fotos de la sede de campaña no mienten. Es el socio silencioso de Rosukenergo, el gigante del gas que esquilmó miles de millones de los gasoductos de Ucrania, sobornando a funcionarios de ambos lados. El oligarca ucraniano Dmitry Firtash, su hombre de paja, lazos con Mikhail Friedman de Alfa Bank, uno de los 7 magníficos oligarcas rusos, incluso rumores de tratos tempranos con la Torre Trump en los 80, blanqueando a través de bienes raíces. Su imperio es una hidra, armas a estados paria, fraude que hace caer bolsas, prostitución que financia políticos. El informe del Consejo de Seguridad Nacional de 2011 califica el crimen organizado ruso, su crimen, como una amenaza estratégica para América, peor que los carteles. En 2025 tiene 79 años, encerrado en una mansión de Moscú, 3 hijos con su esposa húngara, cara picada de viruela escondida tras guardaespaldas. Lo sacaron de los top 10 en 2015. No porque lo atraparan, sino porque ya no es una amenaza inmediata. El FBI todavía lo busca, pero buena suerte. Exponerlo, expones a los espías, senadores y CEOs que miraron para otro lado. No solo creó una red criminal, creó un gobierno en la sombra. Número 5. Semión Mogilevich, el fantasma que no se esconde, es el dueño de los cazadores. 5 gánsteres olvidados tan poderosos que el gobierno los borró de la historia.